Muy buenas noches, damas y caballeros. Saben, desde finales de diciembre me han estado llegando al correo y a la página de Facebook relatos como siempre. Muchísimas gracias por ello. Pero en especial incrementó el tema de las experiencias ocurridas a personas quienes se dedican a la venta ambulante. Si bien tenemos relatos ya de este tema, sueltos por ahí en otras entregas, no tenemos una recopilación hasta el momento como tal. Lo más cercano podrían ser las recopilaciones que tenemos de taqueros y en tianguis, que se las dejo en el primer comentario. Pero esta noche, y gracias a su confianza, hoy por fin tenemos una recopilación completa de experiencias ocurridas a vendedoras y vendedores ambulantes. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Verónica Velarde, quien desde Guanajuato, México, nos cuenta esto. Cuando era un poco más joven, fui vendedora ambulante en Silao de la Victoria, justo en el jardín principal Silao. Bueno, en un callejón que queda enfrente del jardín donde hay negocios de todo. Esto hace un par de años, allá por el 2010. Y trabajando en esto que era un negocio directo de un tío, quien tenía varios carritos para la venta de fruta. Jamás creí que algo de todo lo que cuentan por estos canales me llegara a pasar ahí. Y sucedió una mañana que afortunadamente no estaba lloviendo, pero era un día tranquilo, un martes, solo que sí estaba nublado. Había varia gente pasando de vez en cuando, pero era menos concurrido que en otros días. Fue por eso que cuando una señora se me acercó para comprar un vasito de fruta, casi que me despierta del susto porque por lo tranquilo de esa mañana, yo me estaba quedando dormida en la silla. La atiendo, le preparo su vaso y me pide que la espere. La vi revisando su monedero y me dijo que había olvidado unas monedas y se va apresurada. Yo la veo entrar a un local de enfrente. No voy a decir cuál, ahorita les digo por qué. Pero a los segundos sale una muchacha y viene caminando hacia mí, con una cara de confusión. Yo a ella la había visto un par de veces porque trabajaba en ese local, pero solo era de saludarnos una que otra vez, y llega conmigo preguntándome: «Hola, disculpa, esa señora vino contigo, ¿no?». Le dije que sí, que la estaba esperando porque me había comprado un vaso de fruta que, de hecho, yo todavía lo tenía en la mano, y ella me dijo algo que no sabía cómo tomar. Nunca había hablado con ella, entonces no tenía idea de si ella solía jugar con eso, pero me comenta: «No puedo hacer nada si no me crees, pero esa señora, la que acabas de ver, es mi tía. Ella, bueno, falleció hace 8 meses, y a veces mamá me contaba que la había visto por aquí. Inicialmente este local donde trabajo yo era de ellas dos. Yo nunca la había visto. ¿Puedo esperar aquí contigo? Es que cuando la vi entrando al local me dio mucho miedo y yo no quiero estar allá. Te juro que ella era mi tía». Me le quedé viendo. Yo también, ahora igual de confundida que ella. Como les dije, no sabía si esto era una broma. La señora me había dejado en el carrito unos pesos, pero sí le faltaban algunos. Y no dijimos nada, la chica y yo. Y en esos minutos llegó otro señor. Lo atendí. Ella no se movió de ahí. El otro cliente se fue y nos quedamos esperando a la señora, quien nunca regresó. La chica ahora se veía triste. Me dijo que su tía había sido buena persona. Por eso no salió corriendo, pero sí le dio miedo aún así cuando la vio. Y simplemente me dijo adiós. Caminó a su local y yo seguí con mi día. No podía creer que una interacción así de simple, si lo vemos como fue, había significado que yo vi a un fantasma. No sé qué piensen ustedes, pero al menos yo estoy segura que no fue una broma de parte de la chica, porque yo vi cómo esa señora entró al local por una puerta lateral y de ahí nunca salió. No la volví a ver, y aquella chica, en lo que duré trabajando en el puesto, nunca volvió a acercarse a mí. No sé qué pasó.
Muchas veces yo le he planteado lo siguiente: imagínese de las personas que vemos en el día a día, ¿cuántas de ellas realmente están entre nosotros, como usted o como yo, vivos? Es complicado saberlo, por supuesto, ya que esto involucra posibilidades, sensibilidad a estos temas, muchas variables. Pero coménteme aquí abajo lo que piense, en lo que Lalo Saucedo, desde Guerrero, México, nos cuenta esto. Cuando estaba estudiando la preparatoria, un amigo me consiguió un trabajo de vendedor ambulante cerca del malecón. Mi horario era en la tarde y la noche. Vendía dulces, chicles, cigarrillos, que estos últimos eran lo que más se vendía, por todo lo que se mueve por allá. Y me iba bien, me compraban mucho y de vez en cuando que les hacía la plática a la gente que andaba de fiesta, hasta a veces te dejaban dinero de más por andar enfiestado sinceramente. Y fue en una de esas noches que yo ya casi recogía mi carretilla, porque era en lo que vendía todo esto. Ya iban a dar las 2 de la mañana, que sí, era tarde para vender este tipo de cosas, pero en todo momento había clientes por la zona, que llegan conmigo 2 muchachos, que parecía tendrían entre 25 y 30 años. Ellos me piden unos cigarros sueltos. Les presto el encendedor y noto que venían nerviosos. Les temblaban mucho las manos. Encima se quedaron ahí conmigo acabándoselos. Ellos no decían nada, solo estaban tratando como de calmarse, y yo les pregunto que si estaban bien. Ellos voltean conmigo, se miran al mismo tiempo y uno de ellos me dice que sí, estaban bien. Le tembló un poco la voz y me empezó a contar que ellos venían de un bar cerca de la playa, cuando caminaban de regreso para su hotel que quedaba un poco más adelante de donde estaba yo cuando dijo que venían caminando, cruzando un puente que se usa para atravesar el río que desemboca en la playa, pero que terminando ese puente, ambos se le quedaron viendo a una mujer que estaba parada al final de ese puente. Ellos me decían que se le habían quedado viendo porque esta persona se veía rara. Cuando se acercaron, porque debían pasar cerca de ella para bajar, y que cuando la vieron girándose hacia ellos, se dieron cuenta que era una de estas esculturas que tienen cerca de la costa. Me contaban que ambos se quedaron parados, viéndola, pensando que a lo mejor era alguna de estas personas que se pintaban como esculturas y artistas del estilo. Pero no, porque por ahí, a esa hora, no había nada de gente y ellos sabían que en esa parte había varias esculturas. No era la única, vaya, pero en ese rato, ellos dos vieron claramente a esta mujer volteándose para verlos, y que luego empezó a caminar hacia ellos. Y cuando escucharon los pasos del material con el que estuviera hecho aquello, cómo sonaban al pisar el suelo, fue que corrieron, porque la vieron con total claridad caminando hacia ellos. Los dos me dijeron que habían visto lo mismo, que se estuvieron preguntando una y otra vez que qué había visto el otro y ambos coincidían con lo mismo. Sí, me dijeron que habían tomado un poco pero que con eso se les bajó por completo y no se imaginaron cosas distintas. A ellos los iba a empezar a seguir la escultura de la mujer de aquel malecón. Me dijeron cuál era, que al día siguiente, que tuve la oportunidad antes de comenzar a vender de ir con un conocido cerca de aquella zona, y ahí vi a cuál se referían los muchachos. Se los voy a dejar en el grupo de Facebook. Hay fotos de aquella escultura, por si a alguien más les ha pasado algo parecido con aquella estatua como le pasó a ellos que me lo contaron. El enlace del grupo de Facebook y todas las redes sociales del canal, como siempre, se las dejo en el primer comentario. ¿Pero usted ha tenido alguna experiencia similar con esculturas, figuras de este tipo o algo así? Los leemos. Una persona que prefiere solo le llamemos Eli, esta noche, desde el Estado de México, nos cuenta lo siguiente. Quisiera que mi nombre se mantenga en anónimo, por favor. No hice nada malo. No hay nada que esconder, solo es por respeto a la persona que me dio el empleo. Porque, verán, me ofrecieron un trabajo en el año 2003, afuera de una casa donde ponía un puesto en la calle, para vender flautas, sopes, quesadillas, todo eso. Y solían dejarme sola,
porque este trabajo me lo ofreció una amiga de mamá, y cuando les digo que solían dejarme sola, era cuando me pude hacer cargo de atender a la gente completamente por mi cuenta. Yo ya tenía experiencia cocinando en este tipo de puestos, y este puestito estaba fuera de la casa de la señora, quien no vivía ahí. Era pequeña, destinada únicamente a guardar el carrito, material para este tipo de ventas, entonces la señora me dejaba las llaves y yo podía entrar a lo que quisiera o necesitara. Y es necesario que les cuente esto, que se los aclare, porque todo esto me pasó tanto en el puesto como en esa casa. Un día que eran las 12 p.m., por ahí más o menos, tenía algo de gente. Los atendía, les servía la comida y cuando bajó un poquito la presión de lo que me habían encargado los clientes, yo entré al porche de la casa donde tenía servilletas y más cosas, por si se me terminaban las que tenía para que comieran ahí. Por lo que entro y veo de reojo que adentro de la casa pasó un señor que fue como si caminara desde la sala hasta perderse por la posición de la puerta y se fuera hacia el comedor. A mí la señora jamás me comentó que viviera alguien más ahí. No se quedaba ni ella, y el patio siempre estaba cerrado, es decir que por allá nadie podía entrar. Por lo que pensé en un momento que a lo mejor y en un descuido se había metido alguien por la puerta del porche y yo por estar atendiendo no me di cuenta, podía pasar. Entonces le pedí a una señora que iba seguido a comprarme, ya la iba conociendo, que si podía echarle un ojo al puesto, en lo que yo iba a revisar rápido la casa. Ella, con las quesadillas en la mano, me dijo que sí, que no me preocupara, que ella me cuidaba el puesto. Entro a la casa, que era muy pequeña, solo tenía una habitación con una cama, aparte del baño, el comedor pegado a la sala y ya, nada más. Pero al revisarla por todos lados, no vi a nadie, ni nada fuera del lugar. Al yo estar ahí, habiendo visto tan claro a ese hombre, pasando que, aunque lo vi de reojo, noté que era una persona mayor. Me sentía rara porque lo vi muy bien, y estaba sola la casa. Entonces salgo, sigo trabajando, un poco confundida por eso, esperando que en algún momento volviera a salir ese hombre, pero no pasó. Por lo que lo dejé como que había visto mal. No había nadie, vi algo que no era. Seguí mi día, terminó y me fui a mi casa. Pasan 2 días de eso, que veía a la señora de la casa, y aunque me acordaba, no le quise preguntar nada porque una parte de mí temía que la señora me viera como alguien que había descuidado su negocio y se me había metido una persona a la casa. Y por otro lado, esperaba que me dijera que algo le faltaba, que se habían robado alguna cosa, pero no fue así. Yo también revisé ese día al terminar y parecía estar todo en orden. Y cuando eran eso de las 3 de la tarde, que era cuando ya empezaba a quitar el puesto, otra vez estaba sola y volteo a la casa, porque iba cargando una caja con cosas para meterlas cuando veo que en la ventana estaba el hombre que vi 2 días atrás, pero asomándose y viéndome a mí directamente. Por suerte alcancé a sujetar bien la caja porque casi se me caía de las manos por el espanto de verlo, porque su cara era algo que nunca había visto en una persona. Él estaba desde adentro de la casa, con la cara pegada al vidrio. Podía verlo perfectamente porque había mucha luz del día y él tenía los ojos tan abiertos, la boca cerrada, muy canoso, una camisa de botones azul y él tenía muchas ojeras y no me quitaba la vista de encima. Era una mirada muy horrible. La forma en que me veía no me hacía sentir otra cosa que no fuera miedo. Y en nada ayudó a que en esa misma postura él empezara a sonreírme. Pude reaccionar hasta que se quitó de la ventana, haciéndose para atrás, y era obvio que lo vería asomándose o pasar por la puerta que yo siempre tenía abierta. Esa casa tenía mucha iluminación, nunca fue oscura, tenía las ventanas y puertas abiertas, entonces no se pudo esconder por ningún lado. Que él no se asomó, no pasó por la entrada. Yo me metí al porche, lista para correr hacia afuera, pero a la vez tratando de ver quién era esa persona, quién se había metido a la casa, y no había siquiera ruido al interior.
En la calle todo seguía como si nada. La gente caminando, algún carro que pasaba por ahí y la casa completamente vacía. Yo no pude ver mal porque esa ventana de donde estaba el puesto de la calle me quedaba como a 4 o 5 metros de mí, y yo no sabía qué hacer. Me puse a recoger todo rápido. No sabía si entrar a la casa como si nada, pero tenía que hacerlo, por lo que entro con cuidado. Aquello no fue como la primera vez que vi de reojo a la persona. Ahora nos vimos directamente a los ojos, y al entrar, todo estaba en silencio, tranquilo. Pero la sala, ahí se sentía algo extraño. A mí nunca me había pasado nada como a muchas personas que dicen que los ambientes se sienten pesados, una cosa así. Pero ahora yo sentía que la casa no me quería ahí, o tal vez era esa persona a quien vi. Terminé con lo mío, esperé a la señora como cada tarde, pero me quedé afuera de la casa, sentada en la banqueta, que cuando llegó me preguntó: «¿Qué pasó, mija? ¿Por qué estás aquí en el sol?». No sabía si decirle aquello, pero no podía tampoco hacer como si nada hubiera pasado, y con todo el miedo de que creyera que había descuidado su casa, le conté, tal como a ustedes les acabo de platicar qué pasó. Y la señora me pregunta: «¿Cómo era el hombre que viste?». Se lo describo. Ella se queda pensando y cuando yo le contaba que lo vi en la ventana, ella volteaba para verla y luego me dijo que ella, cuando recién compró la casa, trató de vivir ahí, pero seguido la despertaba el sonido de pasos en la sala. Salía para ver quién estaba por ahí, pero nunca veía a nadie en las noches, que era cuando escuchaba eso. Sin embargo, que luego, conforme fueron pasando las semanas, le tocó en una ocasión que llegó de comprar algunas cosas para vender en ese puesto, y que en esa misma ventana estaba un hombre viéndola de la misma forma que a mí. Y fue que me dijo que después de hacer todo por tratar de limpiar la casa no pudo. Por eso mejor destinó esa casa a la venta de comida, porque ella me contó que sabía desde que vio a ese señor en la ventana que no era alguien quien se hubiera metido a su casa, porque tenía razón, a como yo lo vi, y luego ella me preguntaba por la cara del hombre que cuando ella me lo describía con más exactitud que yo, me di cuenta que sí, hablábamos del mismo hombre. Ella me contó que cuando compró la casa ahí en Chalco, ella no sabía nada, pero sí notó que para la ubicación y el estado en el que estaba la casa, a pesar del tamaño, era barata. Y cuando estaba en proceso de comprarla y visitándola para confirmar algunas cosas, fue conociendo a los vecinos de por ahí y les preguntaba que cómo era la colonia. Entonces, yéndose entre vecinos, conociéndolos, le contaron que esa casa, un año atrás exactamente después de la compra, había tenido un incidente donde ahí, en esa propiedad, vivía un señor, solo, que un día ahí en la cuadra, había una persona que se dedicaba a la venta de cosas no tan buenas y que otras personas del bando contrario fueron y lo persiguieron por toda la calle, y que todo esto provocó que entre tiros que las personas que habían ido por aquel muchacho se perdieran y cayeran directo a aquella casa, donde después que se calmaron las cosas, se dieron cuenta que uno de esos le había caído al señor de la casa, y él había fallecido justo en la ventana. La familia fue, arreglaron la casa, la ventana. Lo del señor, pues nadie más supo qué pasó, después de que fueran los forenses todo eso. Y la casa, tiempo después la pusieron en venta, que fue cuando la señora la compró. Habló con ellos. Los vecinos le confirmaron que a pesar de que a ellos nunca se les apareció, jamás lo vieron en esa ventana. Sí coincidía con la descripción física a como la señora les contó que lo vio. Entonces, ese señor seguía ahí, y no nada más ella lo vio, sino yo también. Que para algunos quizás podría parecerles cobarde de mi parte, puede ser que sí, pero no me importa. Yo renuncié por eso. No quería volver a ver a ese señor, que recordarlo hacía que me dieran pesadillas en las noches porque lo vi tan directamente que no parecía haber sido algo paranormal.
sino una persona real, solo que en realidad no lo era. Si usted viera algo tan directo como esto, que no tuviera dudas de que lo que vio fue tal cual algo sin explicación, ¿seguiría trabajando donde ocurrió esto? Aquí no juzgamos la decisión de nadie, solo queremos saber qué haría en estos casos y aparte, siempre es un placer leerlos por aquí. Y en lo que los leemos, vámonos hacia Chiapas, México. Nora Pérez nos cuenta lo siguiente. Cuando era adolescente solía ayudarle a mis papás en su puesto en el tianguis, que todavía se pone en la calle del Templo de Santo Domingo. Nosotros vendíamos frutas y verduras, por lo que siempre éramos de los últimos en levantar el puesto, porque siempre había mucha gente y solían hacer la despensa con nosotros. Les hablo de que esto fue en el año 98, que una tarde que había muy poca gente comprando porque ya era lo último del tianguis y había llovido mucho. Sí, teníamos toldos y eso, pero el resto de la calle estaba desprotegido. Entonces mis papás empiezan a subir algunas cosas a la camioneta. Y había poca gente pasando, pero había. Cuando llega un niño y se para al frente de las cajas de frutas en las mesas y me hace con la mano ademanes de que le diera unas manzanas. Él estaba como agachado o a lo mejor era muy bajito. Yo al principio no le entendía, porque la señalaba y movía mucho las manos, y mejor le pasé una bolsa de plástico diciéndole que él las tomara. Yo se las pesaba y veíamos cuánto era. Pero cuando él se pone como de puntitas para alcanzarme la mano, le veo la cara y era como si no tuviera rostro, como si todo en su cara estuviera borrado. De la impresión me hago para atrás. Se me caen unas monedas que estaba organizando de último y mi reacción por instinto fue agacharme para recogerlas rápido, para que no se me fueran rodando para la calle y entre todo eso, al estar viendo por debajo de las mesas que estaban colocadas con las cajas para que la gente tomara las frutas y las verduras, que esto fue en menos de 2 segundos, se los aseguro. Detrás de las mesas, viendo por debajo, ahí me di cuenta que no había nadie. Por esto me levanto rápido para buscar y la calle estaba sola. No había ni un solo niño, no lo escuché corriendo siquiera, no se pudo haber ido corriendo en solo ese tiempo y cuando mi papá se dio cuenta de que algo andaba mal, me preguntó que qué ocurría. Yo le conté y solo me dijo que no pasaba nada, que lo bueno era que no se había quedado aquello que fuera y pues imagino que a veces son así estas cosas y no hay más, solo ocurren, que a pesar de que nunca supe bien qué fue lo que vi ese día, qué fue lo que llegó a nuestro puesto, porque fácil podía pensar que era un niño y por alguna razón corrió tan rápido, se escondió, lo que sea. Pero ¿por qué tenía la cara así? ¿Qué sabe de las entidades que tienen esta apariencia? ¿Son fantasmas como tal u otra cosa? Chayo de la Cruz, desde Zacatecas, México, nos comparte su relato. Me dediqué por unos años a la venta ambulatoria de frituras, aguas frescas, cosas por el estilo, en el centro histórico de Zacatecas, cuando las cosas eran un poco más tranquilas en muchos aspectos. Entonces las ventas eran muy movidas en aquellos años, que jamás tuve experiencias extrañas que pasaran de malos ratos con clientes y hasta ahí, contadas las ocasiones. Sin embargo, hubo un día en que, por más que hago memoria, no me queda claro qué persona de las que atendí esa tarde fue la que me dejó aquello que es la razón por la que les escribo a su canal. Y no sé si recordar exactamente quién fue hubiera hecho la diferencia o no. El asunto es que una tarde, cuando ya estaba recogiendo mis cosas, había terminado ese día, me di cuenta que del lado donde los clientes podían ponerle crema, salsa, chile en polvo, lo que fuera a sus cosas, por ahí habían dejado a una estatuita pequeña de una virgen. Esta figura no la conocía, pero era claro que era una virgen. Era de alto como de unos 20 centímetros y a lo ancho. Era algo grande, porque tenía un vestido que la hacía parecer como casi una pirámide. No tal cual, pero daba la forma más o menos, por cómo era el vestido. Solo que ni la ropa ni nada eran de tela. Todo era como de porcelana. Se veía algo raspada de algunas partes, pero estaba muy bien conservada.
bonita, era un adorno lindo. Yo nunca fui de tener figuras así, pero pensé en mamá, quizás a ella le gustaría. Guardé todo, me fui a mi casa, y cuando iba llegando a la entrada, mamá me estaba esperando afuera, como solía hacerlo, a la hora que siempre llegaba, y se me quedó viendo extrañada. Apenas llego, la saludo y me pregunta que quién era la señora que venía conmigo. Yo le respondo que nadie, que como cada tarde llegaba sola, no recordaba haberme topado a ninguna vecina, y le pregunto que cómo era. No saludé siquiera a alguien, y mamá me dijo que era una señora mayor. Esto me lo decía en todo momento con una cara de casi molestia. No entendía por qué. Pasamos a la casa mientras mamá me decía que me había visto por la ventana caminando hacia la casa con esta señora a mi lado, que ella parecía ir caminando muy apresurada, tratando de no perderme el paso porque parecía que le costaba mucho caminar, que hasta se llegó a molestar conmigo por un momento porque me dijo que pensó que era una grosería de mi parte por ir acompañada de esta señora y no esperarla. Porque sí, yo siempre he caminado muy rápido, más cuando iba caminando por mi casa, ya que no es muy tranquila que digamos. Y platicando de eso, de no llegar a nada porque yo le repetía a mamá que en todo momento estuve sola. Ella me servía de cenar. Le platiqué cómo fue mi día en el trabajo y se me fue por completo lo de esa figura, lo de la Virgen que habían dejado en el puesto. Y de eso me di cuenta hasta el día siguiente, que como siempre me llevé mi mochila al puesto. La dejé guardada. Abrí, empecé a preparar todo. Volví a revisar mi mochila por alguna cosa y me di cuenta que me había llevado otra vez a esa figura de la Virgen al puesto. La dejé en la mochila, seguí mi día y un par de horas después se me acerca otra muchacha que también vendía cosas a 2 puestos de mí, quien se estaba haciendo mi amiga en ese entonces. Y platicando con ella me pregunta: «Oye, Chayito, hace rato te quería venir a saludar, pero atrás de ti había una viejita que me estaba haciendo caras que mejor no me acerqué. No me lo tomes a mal, por favor. ¿Era algún familiar tuyo?». Le respondí que no, que yo siempre iba sola. Ella me la describió y le dije que no conocía a nadie así, y luego me dijo: «Ah, qué bueno, qué alivio. Entonces sí te lo puedo comentar ya sin miedo a decir una cosa que puede llegar a ofender, que esa señora estaba parada atrás de ti y me veía haciéndome caras muy espantosas. Daba mucho miedo verla. Tenía la cara como agachada, pero al mismo tiempo me veía directamente. De repente sacaba la lengua, tal como si le estuviera haciendo como una serpiente. Qué bueno que no venía contigo. En serio, ¿no sabes quién es?». Ahí fue que recordé lo que mamá me había dicho un día antes, y cuando le pedí que me dijera un poco más sobre la señora, que cómo era, me dijo que era una viejecita describiéndomela igual, pero luego me dijo que solo estaba parada y de repente, en esos segundos que ella la vio, parecía como si le costara mucho estar de pie. Ella no se dejaba de balancear, intentando acomodarse en esa postura. Le conté lo que mamá me había dicho y luego, no sé por qué, quizás yo buscaba algo distinto en mi mente, que saqué de la mochila a la Virgen que me dejaron el día anterior. Se la mostré y le dije que alguien que no supe quién me lo había dejado. Esto que me dijeron ellas ya sonaba a algo muy extraño, por lo que cuando se la mostré, le pregunté que si tendría que ver con lo de la señora, y al verla rápido me dijo: «¿De verdad no recuerdas quién te dejó esto?». «Chayito, esto es una urna». Ella la tomó, la agitó, le empezó a buscar girándola y luego la destapó. Ella tenía razón, lo que me dejaron en mi puesto era una urna. No sabía que existían con ese tipo de diseños. ¿Quién la dejaría conmigo? Nadie regresó en esos días por ella, menos ese cuando mi amiga me mostró las cenizas dentro de un saquito. Nadie fue por ellas, y lo que me dijo fue que a lo mejor la señora que mi mamá vio un día antes y luego ella vio detrás de mí era quien estaba adentro de esa urna, que lo mejor era deshacerme de ella.
que no haría eso faltando al respeto, pero luego de que yo le dijera asustada que sí, que se deshiciera de ella, mi amiga caminó unos pasos a una jardinera y la dejó ahí, entre las plantas, diciéndome que si alguien venía a preguntar, ahí estaría, porque se aseguró de esconderla bien. Y me dijo que aunque fuera buena esa persona que estaba en la urna, no sabíamos si lo era quien me la había dejado ahí, y que eso podía cambiar por completo lo que pasara con las cenizas de esa urna. Luego de ese día nos hicimos más unidas ella y yo. También empecé a poner mucha más atención a lo que me dejaran ahí en mi puesto, que ya no pasaba de cosas nada relevantes. Tengan mucho cuidado si, como yo, están expuestos a que les dejen cosas en sus negocios, locales, puestos ambulantes o lo que sea. Nunca sabes con qué intenciones las dejaron o si los restos de alguien están ahí. ¿Ha tenido alguna experiencia como vendedor ambulante o cliente en negocios como estos? De ser así, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y también, por favor, estén atentos a las redes sociales del canal, porque muy pronto les tenemos noticias interesantes. Por ahora, les agradezco tanto por todo el cariño y apoyo a este canal. Gracias por acompañarnos en una entrega más. Miren, aquí tenemos otro trenzado que es del 20 de enero del 2024, Natalie Fabián. Hola, durante el recorrido, mi esposo jugando estaba pidiendo que por favor jugaran con mi cabello. Al tomarnos una foto, una chica se percató de mi nudo. Y aquí está, carita feliz. Vengo de Acapulco y pronto volveremos a este lugar mágico. Y justamente acabamos de estrenar una nueva entrega en Misterios de la Fogata. Fui directo hasta una localidad donde los duendes son parte de su día a día. Conocimos testimonios, evidencia de lo que nos cuentan y si le gustan los videos largos, este dura casi una hora, estoy seguro que le va a gustar. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.